Un saludo tengan todos los estudiantes del 10º grado y profesores que puedan estar observándonos en este momento. En el día de hoy comenzaremos el curso 2020-2021 y teniendo en cuenta todos los problemas que ha habido con la pandemia, el curso de química de 10º grado se ha reestructurado de la siguiente manera. Consta de 3 unidades, donde la unidad número 1 se titula Las sustancias y las reacciones químicas. La unidad número 2, el comportamiento termoquímico y cinético de los procesos químicos. Y la unidad número 3, los no metales. Seguro ustedes conocen de clases anteriores y de contenidos anteriores que el átomo es la unidad constituyente de la materia, es decir, nosotros, el universo y todo lo que nos rodea está constituido por átomos. También conoce de cursos anteriores que los átomos en su estructura están comprendidos por una estructura interna donde se conoce y se nombra núcleo y una estructura más externa que le llamamos envoltura nuclear. Las partículas que están constituyendo al átomo de manera general son, en el núcleo se representan los protones y los neutrones. Los protones son aquellas partículas que eléctricamente presentan cargas positivas y los neutrones presentan una carga neutra. También estamos hablando que alrededor de ese núcleo del átomo se presenta una nube electrónica donde se encuentran en movimiento los electrones y energéticamente presentan una carga negativa. Ustedes se preguntarán cuáles son las principales partículas que conforman al átomo y que es importante que ustedes conozcan que estas partículas son aquellas que lo identifican de manera general y ustedes deben tomar esta nota en sus cuadernos de trabajo para que así le quede para su estudio. Los átomos están constituidos por protones, que son aquellas partículas que están cargadas de manera positiva, y los neutrones, que al mismo tiempo que los protones se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones, que son aquellas partículas que energéticamente se cargan de manera negativa. También seguro ustedes conocen que los átomos son eléctricamente neutros, porque tienen igual número de protones que de electrones en su estructura. Deben conocer también de grados anteriores que el número atómico es la cantidad de protones o se determina por la cantidad de protones que hay presente en el núcleo del átomo y se representa por la letra Z mayúscula. Es importante que conozcan y dominen este concepto, ya que el número atómico es específico de cada elemento de la tabla periódica y me lo posiciona en dicha tabla periódica. En la clase de hoy trataremos como tema distribución electrónica de los electrones en el átomo por la notación NL a la X. Y es importante aquí que ustedes sepan interpretar una distribución electrónica en dependencia de lo que le propongamos en los ejercicios o en clases. Es de gran importancia el estudio de esta distribución electrónica porque a partir de ella ustedes pueden determinar a ciertas características de los elementos a partir de las informaciones que le brinda. Un concepto importante que deben dominar para entender la distribución electrónica es el concepto de orbital atómico. Ustedes se dirán, ¿qué es el orbital atómico? ¿Qué se define como orbital atómico? ¿Qué información me brinda este orbital atómico? Pues el orbital atómico está determinado como la región de la envoltura atómica donde con mayor probabilidad puede encontrarse el electrón. Es importante también que conozcan que los electrones no podemos determinar de una manera exacta la posición en el espacio que tienen en lugar y tiempo. Lo que sí podemos es determinar la zona donde ellos pueden moverse con mayor probabilidad. Este orbital atómico está definido por NL, donde N me representa a mí el nivel de energía y está representado por números enteros del 1 al 7, que coinciden con los periodos en la tabla periódica. Y L es el tipo orbital atómico que está representado por las letras S, P, D y F. Esto es de gran importancia, por lo tanto daremos unos minutos para que ustedes lo copien en su cuaderno y puedan tener el resumen de lo siguiente.
continuación, representaremos cómo se representan, valga la redundancia, los diferentes tipos orbitales como son los S. Los orbitales del tipo S se representan en un eje ordenado de X, Y, Z, es un orbital esférico. Los orbitales del tipo P son aquellos que se representan de forma bilobular y son 3 orbitales de este tipo. Y otro ejemplo son los orbitales del tipo D que se representan de esta manera en el espacio. Como pueden ver, a partir de aquí les proponemos una serie de ejemplos de orbitales, cómo se encuentran distribuidos en el espacio a partir de la distribución electrónica y la forma que toman ellos según el tipo orbital, ya sea orbital S, D o F. Recalcar y poder decir que lo que vamos a utilizar nosotros en este nivel son los orbitales del tipo S y del tipo P, pues los orbitales del tipo D y F, que lo veremos más adelante, se estudiarán en niveles superiores. ¿Para qué me es útil la distribución electrónica de un átomo? Y ustedes dirán qué importancia tiene y para qué utilidad me brinda en cuanto al estudio de la misma. Primero, determina la posición en la tabla periódica de los elementos. Representa cómo se encuentran distribuidos los electrones en un átomo. Nos brinda la información de las posibles propiedades químicas de las sustancias simples y compuestas que pueden formar estas sustancias, además de predecir el posible enlace químico que pueden formar. La distribución electrónica, de manera general, que vamos a utilizar va a ser por la notación NL a la X. ¿Qué información me brinda esta notación NL a la X? Es decir, ¿qué yo puedo extraer de esta representación de la notación electrónica? Y lo vimos anteriormente, el N representa los niveles de energía y se representan por los números enteros del 1 al 7, que coincide con los periodos de la tabla periódica. L me determina el tipo de orbital atómico y se representa por las letras S, P, D y F. Y como bien les decía anteriormente, solamente vamos a hacer hincapié y vamos a estudiar las distribuciones que terminan en orbitales del tipo S y orbitales del tipo P, que es lo que se estudia en este nivel. Y X, ese exponente que ven ahí colocado encima del tipo orbital, es el número de cantidad de electrones que hay presente en ese tipo orbital en ese nivel de energía. Y esa es la información que me brinda inicial la distribución electrónica a partir de esta notación NL a la X. También debemos tener en cuenta el aporte de los diferentes científicos que le han dado a este estudio del átomo, como por ejemplo, no podemos obviar el principio de exclusión de Pauling. Un científico que gracias a ese aporte le fue otorgado el premio Nobel en el año 1945, y este principio nos plantea que el número máximo posible de electrones en un orbital atómico es de 2. También debemos tener en cuenta la regla de Hund, que también fue planteada por un científico físico, donde plantea que los electrones se distribuyen en un conjunto de orbitales del mismo tipo, de forma tal que ocupen el mayor número de ellos. Estos dos planteamientos que nos dan los dos científicos es de gran importancia y de gran utilidad, pues todas las distribuciones electrónicas que nosotros propongamos tenemos que tener presente siempre tanto el principio de exclusión de Pauling como la regla de Hund. Las distribuciones electrónicas también es importante tener en cuenta que para poder realizarlas tienen que ocupar primero los orbitales de menor energía. Quiere decir que los electrones debo distribuirlos por el orden energético. También colocar no más de 2 electrones en un solo orbital. Y aquí lo vimos, lo que plantea el principio de exclusión de Pauling. Y deben ocupar en cada nivel máximo de orbitales del mismo tipo, es decir, en cada nivel el máximo número de orbitales del mismo tipo en la distribución electrónica. Y aquí nos referíamos a la regla de Hund. La distribución electrónica también deben tener en cuenta que en un nivel de energía el máximo de electrones que admite es de 2 electrones. Ahí estamos hablando para n igual 1. En el segundo nivel de energía, donde el valor de n es 2, el máximo de electrones que admite es de 8. En el tercer nivel de energía, el máximo de electrones que admite, donde n es igual a 3, 18 electrones. Y en el cuarto nivel de energía, el máximo de electrones que admite es 32 y n es igual a 4. Pudiéramos llevarlo hasta el nivel 7, pero como le iba diciendo, en este nivel solamente trabajaremos las distribuciones donde los átomos terminen en orbitales S o P. Principalmente trabajaremos la distribución electrónica donde el átomo tenga número atómico 20.
También debemos tener en cuenta, para analizar e interpretar la distribución electrónica, el tipo de subnivel y el total de electrones que presenta en ese tipo de subnivel. Existen 4 tipos de subniveles, subnivel NS, y presenta un total o puede tener un total de 2 electrones. En el subnivel P puede haber un total de 6 electrones y en el subnivel D un total de 10 electrones. Y en el subnivel F un total de 14 electrones. Pudieran existir más subniveles, pero hasta el momento la cantidad de elementos que hay en la tabla periódica no permite que analicemos otro subnivel o que exista otro orbital. Esto es de vital importancia porque cuando nosotros analizamos la cantidad de subniveles que existen y la cantidad de orbitales que pueden haber en un subnivel, tenemos que tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Además, por ejemplo, en el primer subnivel S, el máximo de electrones es 2. Por eso, el tipo de orbital S que existe es 1. En el subnivel P, el máximo de electrones que admite es 6. Por lo tanto, si aplicamos el principio de exclusión de Pauling, donde plantea que el máximo de electrones en cada orbital es de 2, decimos que existen 3 tipos de orbitales P. En secundaria básica, ustedes han estudiado y seguramente recuerdan esto que les vamos a plantear, una gráfica de energía donde vamos a plantear los diferentes tipos de valores energéticos a partir del átomo de cloro, donde su número atómico es 17. Recordar que el número atómico del cloro es 17, por lo tanto, presenta en su núcleo 17 protones, que es lo que me define a mí el número atómico. Y si estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, tenemos a distribuir 17 electrones. Guiándonos por el primer valor energético. En ese primer valor energético, seguramente ustedes recuerdan este aspecto, colocaban 2 electrones y ahí estamos hablando para el primer valor de energía, es decir, donde n es igual a 1 y el máximo de electrones que admite ese valor de energía son 2 electrones. Para el valor energético 2, donde voy a representar 8 electrones y estaríamos hablando del nivel 2. Y para el tercer valor energético estaríamos representando los 7 electrones restantes que me quedan, que sería un tercer nivel de energía representado por 7 electrones. Cuando contamos los electrones que están representados, me da un total de 17 y coincide con los electrones a distribuir. ¿Qué información nosotros extraíamos de este gráfico? Y ustedes se preguntarán qué importancia tiene, qué relación tiene con el tema de la clase de hoy. Bien, a partir de este gráfico, ustedes podían determinar el grupo en que se encontraba ubicado este elemento que coincidía con la totalidad de electrones del último nivel de energía. Además, podían también conocer en el periodo que se encontraba el elemento a partir del análisis de la cantidad de niveles de energía que presentaba. Y el análisis sería, si este átomo presenta en su último nivel de energía 7 electrones, estaría ubicado en el grupo 7A de la tabla periódica. Y si presenta 3 niveles de energía, estaría ubicado en el periodo 3. Cuando vamos a la tabla periódica y se pueden guiar por su libro de texto, al inicio de su libro aparece la tabla periódica, pueden ver que cuando hacemos coincidir el grupo con el periodo, nos referimos a un elemento no metálico por la posición en que ocupa en la tabla periódica. Veamos 2 ejemplos que les proponemos para que ustedes analicen junto conmigo. Digamos, el átomo de carbono presenta número atómico 6 y vamos a empezar a representar la distribución electrónica. 1s2, 2s2. A partir del segundo nivel ya vamos a entrar a los subniveles del tipo P. Por lo tanto, dijimos anteriormente que los subniveles del tipo P presentan 3 tipos de orbitales P, que lo vamos a representar. Hay que tener en cuenta, cuando voy a escribir la distribución electrónica, como es en este caso, que después de haber llenado los tipos orbitales S del subnivel S, ahí tengo distribuido en total entre el nivel 1 y el nivel 2 4 electrones y debo distribuir en total 6. Para tener en cuenta lo que me plantea la regla de Hund o de máxima multiplicidad, me quedaría 1 en el primero orbital del tipo P y 1 en el segundo orbital del tipo P. Y el tercer orbital del tipo P no existiría, pues no tengo electrones para distribuir. Me quedaría la distribución electrónica de la siguiente manera. Le daré un tiempo para que puedan copiarlo y así puedan resumirlo en sus cuadernos de trabajo.
Después de haber analizado este ejemplo, veremos otro ejemplo que es en el caso del átomo de sodio, donde su número atómico es 11. Y volviendo a recordar, el número atómico del sodio es 11, por lo tanto, presenta en su núcleo 11 protones. Quiere decir esto, que también va a presentar en su envoltura 11 electrones, porque hablamos de átomos eléctricamente neutros. ¿Cuántos electrones yo debo distribuir? Vamos a distribuir 11 electrones en total. Por lo tanto, comenzaríamos siempre por el nivel de energía de menor valor, que sería el 1, completándolo con los electrones que le corresponden. 1s2, disculpen. Continuaríamos después con el nivel 2, comenzando por el orbital del tipo S, y sería 2s2, 2p2, 2p2, 2p2. Y quiero que se den cuenta que en el segundo nivel de energía, en los subniveles del tipo P, fíjense que existen 3 orbitales de tipo P y cada uno con 2 electrones. Aquí estoy representando lo que me plantea el principio de exclusión de Pauli. Pero no puedo detenerme aquí cuando analizamos y contamos la totalidad de electrones que he distribuido, que son esos números que están como exponente encima de cada tipo de orbital. Y contamos, tenemos 2 en el primero, en el segundo, en el orbital del tipo S tengo 2 que suman 4 y en los orbitales del tipo P tengo 6 en total. Por lo tanto, serían 10 electrones. Me falta un electrón por distribuir. Por lo tanto, tendría que pasar a un tercer nivel con un electrón. Y así me quedaría la distribución electrónica para el átomo de sodio. Esta distribución electrónica la puedo representar de una manera más abreviada, donde yo colocaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y así me quedaría la distribución electrónica del sodio, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente. Veamos un tercer ejemplo que les planteo. Para escribir la distribución electrónica, también podemos representarla de una manera simplificada. Es una manera más abreviada de escribirla y también me brinda ciertas informaciones. Y les traigo este ejemplo. Digamos, los mismos átomos de carbono con su número atómico 6. ¿Cómo lo debemos realizar y de qué manera debemos escribir aplicando la distribución electrónica simplificada para un átomo? Esta es la distribución electrónica del átomo de carbono. Tenemos que tener en cuenta que el número atómico de carbono es 6, por lo que debemos utilizar los elementos que se encuentran en el grupo 8 o grupo 18 de la tabla periódica. Esos son los llamados gases nobles. Utilizaríamos en este caso el elemento que antecede en número atómico al átomo de carbono y sería el elemento que también tiene número atómico 2 y su distribución electrónica es 1s2. Estamos hablando en este caso del helio. A la hora de representar la distribución electrónica, colocaríamos entre paréntesis el símbolo del elemento del gas noble y a continuación la parte de la distribución electrónica que le corresponde al átomo de carbono. Y ahí tenemos representado la distribución electrónica simplificada del átomo de carbono. En el segundo ejemplo que vimos, que fue el sodio, que su número atómico es 11, esta es la distribución electrónica del átomo de sodio. Su número atómico es 11, por lo tanto, tenemos que tener presente cuál es el gas noble que antecede en número atómico a el sodio. Sería el gas noble que presenta el número atómico 10 y coincide con la distribución 1s2, 2s2, 2p6. Nos referimos en este caso al gas noble neón, colocándolo entre paréntesis y agregando a continuación la distribución en la distribución 3s1, que es la correspondiente al sodio. Le daremos unos minutos para que copien estos en su cuaderno de trabajo.
Vamos a ver un ejemplo 3, donde en este caso vamos a utilizar el átomo de calcio, donde su número atómico es 20. Recordar nuevamente que si su número atómico es 20, la cantidad de protones que hay en el núcleo de este átomo son 20. Por lo tanto, voy a distribuir 20 electrones. La distribución electrónica comenzaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quiero que se den cuenta que aquí ya pasé al tercer nivel energético y estamos en los subniveles S y los subniveles de tipo P. Y me quedarían para distribuir 2 electrones más, por lo tanto tendría que pasar a un cuarto nivel y pasaríamos al 4s2. Esta sería la distribución electrónica del átomo de calcio y pudiéramos representarlo de una manera más abreviada, es decir, pudiéramos representarlo por la distribución simplificada, y para esto tendríamos que tener en cuenta cuál es el elemento de gas noble que antecede el número atómico al átomo de carbono, que sería 18. Estaríamos hablando que la distribución que coincide es la del argón. Ahí tienen el símbolo químico del gas noble argón y quedaría calcio, entre paréntesis, el símbolo del gas noble argón, 4s2, que es el terminal de la distribución del calcio. Para representar la distribución electrónica simplificada, debemos conocer los elementos que se consideran como gases nobles, su número atómico y su distribución electrónica. Son los siguientes: el helio, que su número atómico es 2 y la distribución electrónica es 1s2, el neón, que su número atómico es 10 y ahí tiene representada la distribución electrónica, y el argón, que su número atómico es 18 y tiene representada la distribución electrónica. Por favor, copien esta diapositiva en su cuaderno para que le quede como resumen. También debemos tener en cuenta que para establecer la distribución electrónica de un átomo tenemos que tener presente los valores energéticos que corresponden a cada valor del nivel de energía. Por lo tanto, en un gráfico donde vamos a representar de manera ascendente la energía del nivel 1 al nivel 5, quiero que observen que representado aquí el nivel 5 tiene mayor contenido energético de todos los demás niveles. Cómo yo coloco o cómo yo voy llenando los subniveles según los valores energéticos de cada nivel de energía. En el nivel 1 tenemos los subniveles 1S, después completaríamos los 2S, a continuación los 2P, seguidos los 3S, después serían los 3P, después serían los 4S. Y quiero que observen, ustedes se preguntarán por qué después del 3P debo llenar el 4S, porque el 4S tiene un mayor contenido energético que el 3P, pero después del 4S tendría que llenar el 3D. Y también se preguntarían, ¿por qué el 3D si pertenece a un menor nivel energético? Bueno, en este caso podemos decir que los subniveles no los podemos llenar de manera arbitraria, ya que los subniveles puede darse el caso, como es el ejemplo, que exista un subnivel de un menor contenido energético, de un menor nivel de energía, que tiene un mayor contenido energético de un subnivel de otro mayor nivel de energía. Y aquí tenemos varios ejemplos. Después del 3D vendría el 4P, a continuación el 5S y después del 5S llenaríamos el 4D y así sucesivamente. Con este gráfico les quiero demostrar que la distribución electrónica no podemos hacerla de manera arbitraria. Hay que tener en cuenta el contenido energético de cada subnivel energético a la hora de distribuir los electrones en la distribución electrónica. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos el átomo de bromo, su número atómico es 35. Aquí estamos hablando de un átomo que su número atómico es superior a 20. Anteriormente habíamos dicho que íbamos a trabajar hasta el número atómico 20.
Pero con este ejemplo lo que quiero es que ustedes observen y se den cuenta que no podemos completar la distribución electrónica colocando electrones de manera arbitraria. Comenzaríamos con el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y quiero que se den cuenta que a partir del 3p6 yo tengo que completar primeramente en el cuarto nivel de energía los orbitales de tipo S y después completaría los 3D porque los subniveles 3D del tercer nivel de energía presentan un mayor contenido energético que los subniveles S del cuarto nivel energético. Y terminaríamos con el 4p5. Y esta sería la distribución electrónica del átomo de bromo, donde yo puedo representarla de una manera simplificada. Y esta distribución me quedaría bromo entre paréntesis el símbolo del argón, que es la distribución electrónica que corresponde desde el 1s hasta 3p6, y agregaría la otra parte de la distribución electrónica y ordenándolo me quedaría bromo entre paréntesis el símbolo del gas noble argón y completar la distribución electrónica de 3D, 4s2, 5p5. Veamos entonces el primer ejercicio que nos proponemos y plantea, dada la distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p4, responda. Inciso A, número atómico. Inciso B, grupo y período. Inciso C, aplique la regla de Hund o de máxima multiplicidad. Inciso D, el símbolo de elemento químico que representa a esta distribución. E inciso E, su distribución electrónica simplificada quedaría. Ustedes deben completar con las respuestas correctas, pero vamos a darle un tiempo para que copien en sus cuadernos. A continuación veremos cómo le debe quedar la respuesta de cada inciso. Para analizar la respuesta tenemos que tener presente la distribución electrónica. Recuerden que a partir de esta clase ustedes tienen que ser capaces de interpretar la distribución electrónica cuando se les dé. Por lo tanto, tienen que cumplir con que ustedes sean capaces de establecer una relación entre los objetivos de la clase y lo que nos deseamos a partir de la información de esta distribución electrónica. En el inciso A, me preguntan el número atómico. ¿Cómo determinamos el número atómico? Sumamos todos los exponentes que hay representados en los niveles de energía, que son los electrones totales, y cuando sumamos, en el primer nivel tengo 2 electrones, en el segundo nivel tengo 2 en los subniveles S y tengo 4 en los subniveles de tipo P. Por lo tanto, para un total de 8 electrones. Por supuesto, estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, quiere decir que presenta 8 protones en su estructura y su número atómico es 8. Inciso B, ¿cómo determinamos el grupo y el periodo? Nos ubicamos en la distribución electrónica nuevamente y observamos el último nivel de energía, que el último nivel de energía presenta sus niveles de tipo S y sus niveles de tipo P, para un total en ese subnivel de 6 electrones. Por lo tanto, coincide con la posición en el grupo de la tabla periódica, que es el grupo 6A o grupo 16. El periodo que le corresponde es el segundo y la respuesta quedaría como la pueden observar. Para aplicar la regla de Hund, teniendo en cuenta lo que plantea la regla de Hund, que debo distribuir los electrones de tal manera que me ocupe la mayor cantidad de orbitales posibles del mismo tipo, y los orbitales que me quedan en el último nivel de energía son los orbitales de tipo P, y ya conocemos que existen 3 tipos de orbitales P en los subniveles P. En el primero quedarían 2 electrones
en el segundo 1 y en el tercero 1 electrón. Y completaríamos los 4 electrones distribuyéndolos de tal manera que me ocupe la mayor cantidad de orbitales. Quedaría de otra manera también 2p1, 2p2 y 2p1. A lo mejor en clase ustedes han estudiado una manera de representar lo que es a partir de las cajas cuánticas. Cada caja cuántica de esa me representa un orbital del tipo P y las flechitas me representan los electrones que están representados en ella. El elemento que está representado por esta distribución, al momento que usted se dirige a la tabla periódica, se va a dar cuenta que el elemento que está representado en el grupo 6 o grupo 16, periodo 2, corresponde al oxígeno. La distribución electrónica simplificada quedaría helio entre paréntesis, y vuelvo a retomar, si el número atómico es 8, el gas noble que debo utilizar es el que le antecede el número atómico, que es 2, que es el helio, me queda entre paréntesis y completaría la distribución electrónica 2s2, 2p4. Le daremos un tiempo para que verifiquen las respuestas que ustedes han realizado. A continuación le proponemos un ejercicio 2 que plantea un átomo X, presenta 3 niveles de energía y 5 electrones en su último nivel. Inciso A, diga el grupo y el periodo que le corresponde. Inciso B, cuántos electrones de valencia presenta. Inciso C, el elemento que está formado por estos átomos será un metal o un no metal. Le daremos un tiempo para que puedan copiarlo en sus cuadernos. Seguimos con el inciso D de este ejercicio que plantea qué propiedades oxidantes o reductoras presentará la sustancia simple formada por estos átomos. Y el inciso E, busque en la tabla periódica el símbolo del elemento y escriba la fórmula química de la sustancia simple. Le daremos un tiempo para que lo puedan copiar en sus cuadernos. Veremos las respuestas de este ejercicio. Tener en cuenta que este átomo X presenta 3 niveles de energía y 5 electrones en su último nivel es de gran importancia porque nos brinda la información para entender la distribución electrónica que debemos analizar.
La distribución electrónica es la que aparece a continuación y el inciso A quedaría grupo 5A o 15, periodo 3. Inciso B presenta 5 electrones de valencia. Los electrones de valencia de un átomo en la distribución electrónica, ¿cómo los determino? Sumo la totalidad de electrones que tengo en el último nivel de energía y ahí tengo la cantidad de electrones de valencia. Es de gran importancia el conocimiento de los electrones de valencia, ya que ellos son los encargados de aportarme las propiedades químicas de los elementos. Inciso C. Pertenece a un elemento no metálico, sobre todo cuando nos ubicamos en la tabla periódica podemos determinarlo. Inciso D. Las propiedades que ya ustedes deben conocer son propiedades oxidantes, nos referimos a un elemento no metálico. Y la sustancia en cuestión es el tetrafósforo y ahí tienen la fórmula de su sustancia simple. Le daremos un breve tiempo para que verifiquen las respuestas. A modo de resumen, les debe quedar en su cuaderno y ustedes se deben preguntar qué información nos brinda la distribución electrónica de cualquier átomo. A partir de la distribución electrónica podemos determinar, y ustedes tienen que ser capaces de determinar el número atómico, la cantidad de electrones totales por nivel de energía o por subnivel. Y recordar que el tipo de orbital se representan por letras S, P, D o F. También podemos, a partir de la distribución electrónica, ubicar un elemento en la tabla periódica. Debemos también aplicar la regla de Hund. También debemos conocer cómo debo representar la distribución electrónica simplificada de cualquier átomo. Si representa un elemento metálico o no metálico. Si el átomo representado tiende a ceder o a captar electrones. Y el número de oxidación más probable. Además, si la sustancia simple que forma un átomo presenta propiedades oxidantes o reductoras. En esta clase nos proponemos como estudio independiente el siguiente y plantea, según la representación electrónica de un átomo Q, entre paréntesis neón 3s2, responda, inciso A, grupo y periodo que se ubica, número atómico, inciso B, inciso C, cantidad de electrones P que presenta, inciso D, número de oxidación más probable e inciso E, clasifíquelo en metal o no metal. Le daremos un breve tiempo para que copien en sus cuadernos. De esta manera terminamos la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase dentro de 15 días y recuerden mantener la distancia, mantener la higiene y colocarse el nasobuco correctamente manteniendo todas las medidas de seguridad. Hasta la próxima clase.